El tema central hoy, aunque obviamente siempre con el director de movilidad de la Intendencia, hay muchos temas. Algunos que tienen que ver con el coronavirus y otros que no, para charlar. Pero evidentemente el que hoy nos ocupa es que creo que fue ayer que un poco en broma, pero también en serio, yo cuando tuve que dar el título sobre la obligatoriedad lo hice con el tapabocas puesto y jugaba un poco con aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces el pasar de golpe a estar, y bueno, ¿no? Acuérdense mañana jueves, siempre partiendo de la base de, lo dije hoy al comienzo del programa, de que sin ningún tipo de mala voluntad alguna persona en el apuro por salir de casa, ¿verdad? O sea, hoy vamos a tener que tener el tapabocas, el elemento tapabocas, como quien dice las llaves de la casa. Bueno, la llave de la casa y el tapabocas para poder utilizar las unidades de transporte público. ¿Tuviste posibilidad de escuchar, chequear algo de las radios hoy temprano en la mañana, que ya hubo algunos usuarios que se comunicaron con las radios, van escuchando con sus celulares y dieron algunos de los casos que hubo? No, esa posibilidad no la tuve. Estuve en una radio haciendo una entrevista, claro, pero no tuve ese retorno. No sé qué porque problema surgió, obviamente, insisto, ¿no? Yo no quiero señalar la mala voluntad de la gente, me gusta más creer que puede haber olvidos o distracciones, o simplemente estar con la cabeza en otra cosa, pero hubo gente que, bueno, pretendió subir a las unidades y no tenía el tapaboca, algo que también debería hasta poder solucionarse en la propia parada. Es la idea, Humberto. Por eso hemos ido gradualmente, rápido, pero gradualmente hemos ido fijando etapas. Primero la exhortación, claro. Con la exhortación tuvimos una buena respuesta, después se nos planchó un poco la cantidad de gente que empezó a incorporar el tapabocas, estábamos en un 20%. Que no usaba el tapabocas. También empezaron a haber fricciones por el otro lado, o sea, éramos más la mayoría de los que usábamos que los que no usábamos. Y ahí también se genera fricción, se genera reclamo al personal de plataforma. Ahora damos con la obligación que empieza hoy, efectivamente, lo anunciamos el domingo, justamente para que la gente se vaya preparando. Acá la intención es que todos tengamos tapabocas, no hay intención de dejar a nadie debajo del ómnibus. Por eso nos tomamos algunos días entre la firma de la resolución, el anuncio y la propia vigencia de la resolución, porque en las unidades va a haber alguna cantidad de tapabocas. No para distribuir, no es que yo subo y pido el boleto y el tapabocas, no, eso no, porque no hay sistema que pueda financiar eso. Pero va a haber una existencia pequeña de tapabocas en las unidades para prever ese tipo de olvido, de extravío, a las 11 de la noche me olvidé el tapaboca, bueno, sírvase el tapaboca. Sí, está perfecto y me parece una buena medida, pero creo que hay que hacer hincapié en que es un elemento como el que acabo de decir. Nadie se va de la casa olvidándose de la llave de la casa. Bueno, ni la billetera ni la tarjeta STM. Entonces, hoy hay que incorporarlo como un elemento que hay que tenerlo sí o sí. ¿Qué pasa cuando la persona sube sin el tapabocas? ¿Quién tiene la responsabilidad allí? ¿El chofer de decirle...? No. La primera responsabilidad es nuestra, de cada uno de nosotros, ¿no? Eso es lo primero. Porque cada vez que hacemos una norma es un poco la idiosincrasia nuestra, ¿no? En otros países, algunos colegas de otras ciudades a veces se sorprenden un poco. ¿Por qué hay tanto interés por ver cómo evadimos la norma, ¿no? ¿Qué va a pasar con el control? Otras culturas son un poco más... afectas a cumplir con la norma ya cuando sale la norma. Pero bueno, nosotros tenemos esta idiosincrasia. Lo que va a pasar es que los controles los vamos a hacer nosotros. Eso también se acordó en el marco del Consejo Consultivo, donde fue que se acordó tomar la medida de la obligatoriedad. Van a estar nuestros inspectores, que son acotados. No tenemos un inspector por ómnibus. Sería una locura pensar en eso. Como todo organismo de control, vamos a hacer muestras aleatorias de cómo está la situación. Si detectamos en este momento una persona sin tapabocas, lo que vamos a hacer es intimarla a que se lo coloque. Vamos a tener también tapabocas para seguir entregando, porque estamos en la campaña esta de entrega masiva, para que nadie tenga la excusa de decir que no tuvo la plata para comprárselo o fabricarlo en su casa. No le queremos dar ninguna excusa a nadie. Lo que no tenemos en este momento, y va a ir a la Junta Departamental, es, bueno, ¿qué pasa cuando... Si la persona se niega. El inspector aborda a la persona, Mire, intima, no quiero usarlo. Allí es donde todavía no tenemos, tenemos un vacío, porque no tenemos una norma que diga, bueno, va una multa a la persona como quien puede multar a quien tira la basura fuera del contenedor, ¿verdad?
una multa a la persona, o lo bajamos de la unidad, o hay algunas otras herramientas que no quiero decir que esté definido, pero tener en cuenta que el 80%, hoy estamos un poco más arriba del 80% de los usuarios del transporte colectivo en Montevideo tenemos la tarjeta STM, ¿verdad? Y esa tarjeta también puede servir para identificar a la persona. A la persona. ¿Verdad? Y eso también nos brinda, de alguna forma, la certeza de que la persona sabe, que el sistema sabe quién es esa persona. ¿Hay posibilidades que lo de la multa sea viable? Es decir, depende de la Junta, pero ¿hay posibilidades? Es decir, no vamos a ingresar en ningún terreno de discrepancias jurídicas de dos bibliotecas o de cosas Eso por el siempre estilo. está, Humberto. Como dice un compañero nuestro que lo dice un poco en broma, pero si hay dos abogados, hay tres opiniones. Claro. Las bibliotecas jurídicas... Pero hay cosas que son bien claras. Yo sé que comete una infracción en el tránsito, por pequeña que ella sea, por menor que sea, y voy a tener una infracción. Sin ir más lejos, el otro día me pasó de venir a una velocidad que era la que correspondía en la Rambla, 60 kilómetros por hora, me cambia la luz, me doy cuenta que en el amarillo no me va a dar y que puede... Y trato de ir metiendo el freno y piso el blanco del cruce. La cámara tiró la fotografía, no porque hubiera cruzado, sino porque yo estaba pisando el peatonal. Entonces yo ya sé que es muy probable que sea una multa que tenga y que efectivamente no me dio para frenar antes. Ahora, eso lo sé. Pero en el caso de un tapabocas, ¿es una infracción no utilizarla? ¿Qué se necesita jurídicamente para que quede claro? Bueno, mire, de la misma manera que no puedo ponerle ácido a un pomo en carnaval y tirarle en los ojos a una persona, tengo que utilizar el tapabocas porque hay una circunstancia especial sanitaria que me obliga. Exacto, sí. Cuando le pedimos a nuestra asesora jurídica que hiciera un estudio previo a hacer la propuesta en el Consejo Consultivo, como todo abogado, obviamente que fue al derecho que existe, y en la Ley Orgánica Municipal, que es del año 1935, hay un artículo específico que prevé que los intendentes, los jefes departamentales, tienen la competencia para actuar en colaboración con los gobiernos nacionales en casos de epidemias. O sea que ya tuvimos algunas epidemias. Esto es notoriamente eso, estamos enfrentando esta situación. Es por ahora la única vacuna que tenemos, entre comillas, es el tapabocas y lavarse las manos, y la higiene, todo lo que se ha dicho. Entonces no estamos hablando ya de la vida de uno, sino que estamos hablando de la vida de los demás. Podrán existir opiniones, son todas respetables, jurídicas, pero bueno, nosotros somos un ejecutivo comunal, tenemos que tomar decisiones y las decisiones tienen que ser rápidas. Si hay algún cuestionamiento jurídico, lo dirimiremos en los ámbitos que hay que... Estamos convencidos de que no, de que está bien, pero si hay alguna opinión jurídica que se anime a decir que esto tiene algún viso de ilegalidad o lo que sea y lo quiere cuestionar, bueno, están todas las herramientas para cuestionarlo por los canales correspondientes. Bien. Siempre hay un grupo pequeño de personas que les cuesta más o empiezan más tarde a cumplir, por no decir que no cumplen. ¿Cuántos inspectores son los que están disponibles para hacer esas inspecciones? ¿Y van a estar acompañados de policías justamente para resolver situaciones como, bueno, tener que bajar a alguien del ómnibus o dar otro tipo de amparo a los inspectores? Sí, por eso fuimos bastante amplios en decir los cuerpos inspectivos de la Intendencia. Yo creo que esto hasta los inspectores de salubridad tiene que involucrar. Y no sé si no tenemos que coordinar con el Ministerio de Salud Pública y que también los inspectores del Ministerio de Salud Pública fiscalicen este tipo de cosas. Lo estoy planteando como una idea, no hemos coordinado todavía. Pero estoy seguro que el Ministerio de Salud Pública se va a sumar a esto, porque estamos hablando de eso. En números gruesos, la Intendencia tiene un cuerpo de inspectores de unos 400 en total. Tránsito, transporte, Inspección General, que son los que andan justamente con policías con el tema de la basura, del excremento de los perros. Son ese tipo de infracciones más de convivencia, no tan de tránsito. Todos estos inspectores van a estar en una estrategia que todavía no está definida porque todavía no tenemos exactamente cómo hacer el procedimiento. Van a estar en los próximos días haciendo los controles. Pero los 400 no van a estar subiendo. No porque tenemos, ojalá, tenemos muchas cosas que controlar en la ciudad. Van a comenzar los de inspección general, entonces, van a comenzar los de transporte. Los de transporte. Los de transporte vamos a ir aleatoriamente a algunos lugares y además en esto juega mucho
para eso fue que creamos las redes sociales de transporte, que invitamos a todos aquellos que tienen un Twitter, en Facebook, a que nos sigan las redes sociales de transporte, porque además de recibir sugerencias, uno de los objetivos es también recibir denuncias. Entonces, si nosotros recibimos denuncias en tal coche, a tal hora, capaz que nos ayudan a hacer los controles. ¿Y cuántos son los de transporte que van a estar en Los de transporte específico son unos 20. No quiere decir que haya 20 para esto tampoco. Claro. En las estrategias de control, esto también lo he aprendido, ni la DGI, ni la aduana, ni los organismos de control divulgan las estrategias de control, porque justamente, como siempre son acotados los recursos, tratamos de decir que va a haber el control y que estén tranquilos que va a estar. ¿Pero van a estar recorriendo los ómnibus o en terminales de intercambio? Diversas estrategias. Bien. Pablo, y pienso, siguiendo esta línea que es el del cuidado de la población, ¿esto puede llegar a ser extensivo a todo el transporte en el que la Intendencia tiene injerencia? Estoy hablando, no sé, remises, taxímetros, los Uber, por dar algunas de las vías de transporte que tiene la gente, camionetas inclusive. Bueno, hoy las camionetas escolares no están prácticamente trabajando, o sin él prácticamente, pero hay diferentes tipos de transportes que se utilizan ¿Podría llegar a extenderse esto y no ser solo el ómnibus el que tuviera el uso obligatorio? Humberto, quiero ser bien claro. Cuando empezó esto, 13 de marzo, tú te acordarás porque lo deben haber estado hablando acá. El uso del tapaboca no era ni siquiera recomendado ni exigible porque decían que no cumplía con la función para la que hoy sí se dice que está cumpliendo. Esto es nuevo, ha ido evolucionando. Nosotros no queremos descartar nada de plano. Lo que vamos haciendo es tomar prioridades. Un ómnibus transporta en las condiciones de hoy 45 personas. Antes transportaba 70, 80 personas en horarios pico, ¿verdad? Hoy tuvimos que incluso achicar esa capacidad justamente por la distancia, ¿no? Entonces, en ese lugar es un lugar mucho más riesgoso para la transmisión y la propagación de este virus. En los transportes menores, como le llamamos nosotros, taxi, remises, lo que tú nombraste. Sí, que es casi individual o que pueden ser exacto, 4 personas. Ya es obligatorio desde el 18 de abril, es obligatorio para el personal. Para el personal, obviamente. Eso ya está. Para el usuario, hoy por hoy no está planteado. Bien. No digo que no. En el taxi tenemos la mampara. Hay una situación distinta a lo que es el ómnibus con respecto a las distancias entre las personas. Yo creo que tenemos un poco más... Hay que ir monitoreándolo de a poco y con la evolución. Y escuchando a la ciencia, a ver qué dice la ciencia. Y justamente agarrándome de eso, a ver, yo quiero ser muy honesto con la gente. Por supuesto que sé que hay un porcentaje de población que no es por distracción. Hay gente que tiene mala voluntad. O sea, si parto de la base que hay gente que se sube en ómnibus para robar, tengo que partir de la base que puedo tener un, gracias a Dios, minoritario porcentaje de personas que sean rebeldes sin causa, que quieran pasar por una situación agresiva o hacer pasar por una mala situación a todo un pasaje, etcétera, etcétera. Pero hay una realidad también, y es allí donde yo de alguna manera encuentro cierta justificación para la gente, que es lo que acabas de decir, el cúmulo de información que ha ido variando. Porque, por ejemplo, esta decisión de la Intendencia de Montevideo, que es para el transporte público en Montevideo, me puede hacer confundir a mí y creer que si salgo de Tres Cruces para con un interdepartamental a Salto, tengo que utilizar obligatoriamente el tapabocas. Más allá que debería hacerlo por una cuestión de conciencia y de salud personal. Pero bueno, de alguna manera entiendo como que se contraponen o se superponen algunas decisiones, inclusive por momentos con decisiones desde la Intendencia que imagino siempre están en línea y en comunicación directa con la autoridad sanitaria. Exacto. Esto no es algo que se le ocurre hacer a la Intendencia porque sí, porque lo mismo podría pasar en el transporte público, no sé, de Durazno, pero lo tendrá que decidir la Intendencia de Durazno. Exacto, sí. En materia de transporte, de tránsito, son competencias que están definidas para los gobiernos departamentales. Obviamente que todo esto, o sea, no hay nada que sea contradictorio. Sí. Puede ser que capaz que vamos un poquito en alguna cosa más rápido, pero vamos en un marco de una estrategia global. O sea, el gobierno ha sido claro y ha exhortado y ha recomendado el uso del tapaboca en general, no solamente en el transporte, también en la superficie, en las grandes superficies, comercios, redes de pago.
Bueno, yo creo que hay que seguir dando esos pasos porque además está quedando demostrado de la simple observación que hoy el tapabocas es una cuestión masiva. Hoy uno sale a la calle y es masivo el uso de tapabocas. A nosotros nos gusta trabajar con información, con datos. Y la última medición que tuvimos, inmediatamente después del anuncio, que fue el día martes de esta semana, o sea, antes de ayer, nos dio que el 88%, a pesar de no estar rigiendo todavía la obligatoriedad, el 88% lo están usando. Bien. Estamos hablando de un 12% de personas muy poca gente que se habían plegado al uso antes de que fuera obligatorio. Yo estoy seguro que vamos a estar la semana que viene haciendo una medición y vamos a estar en números muy altos. Por eso digo, no detenernos tanto ni perder tanto tiempo en ese pequeño porcentaje que tú decís que va a existir, porque existe con el uso del casco en las motos, con el uso. Pero bueno, ahí ponele que hay gente que dice, bueno, es la vida de uno. Bueno, en este caso no es la vida de uno, es la vida de los demás. Exacto. ¿Qué pasa con el tema de la venta de boletos que disminuyó tan abruptamente, que hubo que adelantar subsidios y está ahí siempre latente una eventual suba del boleto para hacerle frente a esta situación? Está latente una situación muy complicada, muy compleja, de la que se habla bastante poco. Ninguna empresa ni ninguna actividad económica puede soportar la caída del 80% de su recaudación en 3 días o en 4 días, como ocurrió. El transporte lo tuvo que hacer porque el transporte es necesario. Entonces le estamos exigiendo a todos los operadores de transporte, en el caso nuestro, a las 4 empresas, pero esto es a nivel nacional, que sigan desarrollando la actividad trabajando a pérdida. Otra empresa lo que ha hecho es bajar su cortina y enviar a la gente del seguro de paro. En el transporte también hay gente del seguro de paro porque tuvimos que tomar algunas medidas de contingencia porque había que achicar un poco la pérdida, ¿verdad? O sea, la oferta de ómnibus. Y todo esto haciéndolo también en equilibrio con lo que te decía al pasar. Tenemos que mantener una oferta y una demanda equilibrada porque ahora el espacio adentro de las unidades tiene que ser mayor. O sea que si yo tengo que transportar ahora las mismas cantidades de personas que yo transportaba antes de la epidemia, yo tendría que duplicar o triplicar la cantidad de ómnibus. Estamos hablando de números muy gruesos. Yo hablaba hoy con algunos colegas de ustedes. Nosotros cerramos el 2019 con un 1% de crecimiento en la venta de boletos y lo festejamos. Créanme que lo festejamos porque veníamos de 5 años de caída en la venta de boletos, pero hablábamos de que un 5% de la caída de la venta de boletos era una catástrofe en el sistema. Era una muy mala noticia. Hoy estamos hablando de que estamos en el 65% de caída, porque llegamos al 20% y recuperamos 15%. Esa es la situación que hoy tenemos en materia de transporte. En un sistema de transporte a nivel nacional y sobre todo en Montevideo, puedo hablar con mucha propiedad de Montevideo, en el cual los costos del sistema se soportan con un 35-38% de subsidios y un 60 y pico por ciento de lo que viene de la tarifa. O sea, lo que se cayó un 65% y llegó a un 80% es el 65% de la recaudación. En otros países la ecuación es inversa, es un 60, un 50%, 55% de subsidios y el resto viene de la tarifa. Tenemos esas características en nuestro sistema, estamos trabajando, te diría que a diario con ese tema, buscando mecanismos financieros para poder darle liquidez a las empresas para que puedan seguir pagando sueldos, pagando insumos y poder seguir rodando, y a su vez mecanismos económicos que, bueno, hay que ver cómo hacemos para este nuevo transporte, en esta nueva realidad, quién se hace cargo, porque si no, la otra herramienta que hay es la tarifa, y ahí estaríamos castigando, sobre todo en los sectores menos pudientes de la sociedad, aumentando, que tendría que ser aparte un aumento abismal para poder cubrir esos costos, ¿no? Situación compleja. ¿Qué pasa con...? Se cayó la estrategia que venía teniendo la Intendencia de apostar al sistema de transporte público. Ayer nuestra compañera Anabel Aparicio estaba trabajando desde el móvil y se constata que hay un incremento del uso del vehículo personal, ¿no? A pesar de que todavía el tránsito no está en la normalidad. ¿Qué estrategias se buscan ahora de que cambie, digamos, ese objetivo en el que venía trabajando la Intendencia? Bueno, hay estrategias de la urgencia y hay estrategias que son estrategias, ¿verdad? Son de más largo plazo. Yo creo que en el fondo, si pensamos a mediano y largo plazo, va a tomar fuerza de vuelta la estrategia anterior, porque el automóvil no es la solución para las ciudades. Hoy por hoy lo está haciendo desde el punto de vista porque tenemos este problema. Suponemos todos que la ciencia, como siempre, va a encontrar la cura, va a encontrar la vacuna y vamos a volver en algún momento a la normalidad. Hoy por hoy es como tú decís,
además de ver lo que está pasando con el automóvil particular, estamos ya planificando algunas acciones con el tema de la bicicleta para poder seguir incrementando el uso de la bicicleta. Pese a todo lo que hemos hecho, el uso de la bicicleta no crece exponencialmente. Estamos en un 7-8% de uso de bicicleta cuando miramos todos los vehículos que circulan en términos promediales en la ciudad. Estamos pensando ya, esto ya sí es una cuestión que va a quedar para el próximo gobierno, en mejorar sustancialmente la infraestructura de veredas, ¿verdad? Para también fomentar la caminata. La bicicleta, el automóvil son los medios alternativos que tenemos hoy para tratar de mantener también el transporte rodando, porque el transporte siempre va a ser, el transporte público colectivo siempre va a ser una herramienta válida, va a ser el transporte más popular y lo tenemos que cuidar y sostener para que siga funcionando. Vamos a volver sobre el tema del tapabocas en los ómnibus porque me hago cargo de lo que digo. Yo tengo una teoría, un chiste interno en casa que acá no lo voy a hacer. Voy a decirlo con palabras que se puedan usar en un medio de comunicación. Pero cuando nos imponen una norma, cuando nos dicen que hay una reglamentación sobre algo, están quienes lo aceptan, quienes entienden, los que dijimos no, algunos sin ningún tipo de mala voluntad, los que decimos que ya son rebeldes sin causa. Pero también hay una importante porción de gente que está mirando en este momento arriba gente y nos está mandando preguntas que tiene aquella otra actitud, que sí, bárbaro, fenómeno, a mí me hacen poner el tapaboca. Y a los vendedores ambulantes que van a cantar con tapaboca, los que cantan en el coso y los que te dan mercadería para que la veas y que no sé cuánto. A ver, yo digo siempre que cuando me imponen una norma a mí, enseguida mío al de enfrente y digo, ay, a este no le pones nada, o sea, no sale una especie de que ahora que quiero que todos marchen derechitos. Sí. Entonces la pregunta va encaminada a esa enorme cantidad de gente que se puso en contacto con Arriba Gente y nos dice, bueno, y con los vendedores que suben en los ómnibus, ¿cuáles son los requerimientos, las obligaciones? También me imagino el uso de tapabocas, pero además y ese trasiego de mercadería que me da con la mano la persona para que mire. Sí, la actividad de los vendedores y los artistas también, ¿verdad? Los músicos, sí. Sobre todo músicos, que suben al ómnibus, está regulada también desde el año 2017, con un decreto del 2013 que no se había aplicado. Hicimos un trabajo y hoy está aplicado. Cada vendedor y cada artista autorizado a trabajar en el transporte colectivo tiene su tarjeta STM, cuando sube, marca su tarjeta en la máquina, sabemos quién es, sabemos si está autorizado, si no está autorizado lo rechaza. Eso es un avance que hemos tenido que capaz que pasó un poco desapercibido. Los vendedores y los artistas, junto con el personal, el 18 de abril, obligatoriamente, tienen que usar el tapabocas y lo están usando. Si hay alguna denuncia, alguna infracción concreta, también les pedimos que nos la hagan llegar, porque nos interesa especialmente.